Bueno, reanudamos la sesión con dos invitados de excepción. A mi derecha tengo a Federico Ramos, director de gestión hidrológica de Suez, y a mi izquierda a Asun Ruiz, directora ejecutiva de Seover Life. Bueno, el agua y las aves tienen tantos puntos en común, ¿verdad? Que, o sea, si no tienes unos humedales decentes, pues las aves no se paran en ellos. Pero por otro lado también, para la gente que tiene que gestionar masas hídricas, etcétera, tienen en las aves digamos, un sistema de alerta temprana y absolutamente fantástico y gratuito, desarrollado por la naturaleza. Entonces son puntos en común que hay que explorar, que hay que desarrollar, y vamos a hablar de eso y de muchas más cosas. Si os parece, os cedo un poco primero para presentaros vosotros mismos, presentar vuestra función en el momento y la relación con el mundo del medio ambiente, que la tuya es, bueno, la de ambos es súper prolongada, pero para que el público se pueda un poco saber qué esperar de este debate. Muy bien, pues muchas gracias. Una brevísima autopresentación, entonces. Bueno, yo soy funcionario de carrera del Cuerpo de Abogados del Estado. Hubo un momento que me acerqué al mundo del medio ambiente, primero desde la labor como abogado del Estado en la Audiencia Nacional. Empecé a llevar asuntos relacionados con medio ambiente. De ahí surgió la oportunidad y pasé a ser director general de medio ambiente en la Comunidad de Madrid. Luego fui viceconsejero de medio ambiente en la Comunidad de Madrid. Tuve la oportunidad de conocer la gestión del territorio, con sus retos, con la coordinación de las distintas actividades que tiene un territorio como Madrid. Después pasé al Ministerio, fui secretario de Estado de Medio Ambiente de 2012-2015, fui subsecretario de Presidencia 2015-2016, volví a la abogacía del Estado y después de un tiempo en la abogacía del Estado pues se cruzó en mi camino Suez, me ofreció la posibilidad de aprovechar la experiencia medioambiental y orientar su actividad en el ámbito del agua fuera de lo urbano, del ámbito no urbano, que es donde en España realmente está el reto. Y en cuanto a los ODS, pues participé en la Cumbre de Río en 2012, el Río +20, donde se batieron los ODS, en todo el proceso de su discusión hasta que fueron aprobados en Nueva York. Por tanto, es un tema que he venido siguiendo con mucho interés desde entonces. Asun, cuéntanos. Bueno, pues me autopresento. Creo que lo primero que soy es una mujer, madre y ecologista. Y en la mesa anterior lo hemos podido decir, se ha podido oír. La revolución y cómo vamos a cambiar el mundo va a ser gracias a la revolución feminista y ecologista, con lo cual, bueno, igual hasta puedo aportar algo. En cuanto a mi experiencia profesional, pues soy bióloga de formación. En un momento determinado me gustaba muchísimo la microbiología, pero tuve que decidir entre la bota o la bata y me quedé con la bota. Pensé que vivir cerca del territorio, o sea, analizar el territorio y ese futuro iba a ser necesario. Ahora estoy muy contenta de haber decidido esa bota en lugar de la bata, aunque la bata también es muy importante, desde luego. Y en mi experiencia profesional siempre he defendido el medio ambiente. Empecé trabajando con Carlos Montes, por cierto, que ha sido un ponente anterior, o sea, soy una limnóloga en un principio. Ahí me pareció que la ciencia me había ayudado bastante, sobre todo porque trabajé muchísimo tiempo como en la limnología, pero que no era el empuje necesario que yo necesitaba para sentirme bien. Entonces pasé a trabajar en una consultora de medio ambiente, primero pequeña, española, después una gran multinacional, donde he podido hacer desde la descontaminación de amianto de la base americana de Rota hasta los seguimientos de la calidad del agua de la central nuclear de Almaraz. Y una vez que me formaron y mucho en la empresa privada, pensé que tenía que dar un salto más y ahí empecé a trabajar en Seover Life, esa organización grande, decana, ecologista de este país, que tiene ya 65 años y que tengo el honor y la responsabilidad de dirigir. Y aquí estoy intentando, bueno, que realmente todo el mundo tenga claro que defender el medio ambiente es defender derechos humanos. Genial. Bueno, todos sois absolutamente conscientes de que a 5 kilómetros de aquí, en IFEMA, pues se está desarrollando la cumbre del clima de la ONU,
y todo el mundo está debatiendo sobre los efectos, gracias, que va a tener en el futuro el cambio climático, cómo nos va a afectar, y dentro de eso el agua tiene un papel primordial, tanto los excesos como los pudimos ver en septiembre con las gotas frías que afectaron al Levante español, a Valencia, a Murcia, como por los defectos, ¿no? Con las restricciones, con sequías prolongadas. Entonces, Federico, ¿cómo las políticas, digamos, pueden ayudar a aminorar estos efectos, o cómo pueden ayudar a preparar a la población para ello? Sí, bueno, de muchas formas. Ahora, bueno, se me ha olvidado en la introducción decir que, además de todo, soy amigo de Asun, que eso en el mundo del medio ambiente es muy relevante. Y yo también puedo decir que así es. Bueno, dicho lo cual, ¿cómo podemos, con las políticas medioambientales, prepararnos en el ámbito del agua ante el escenario de cambio climático? Por un lado, está claro que hay que continuar con las políticas de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero que el cambio climático y sus consecuencias ya están aquí y son reales. Nosotros, Suez tiene una demostración en IFEMA, en la COP, en la que se ve con claridad cómo la media de lluvias va bajando, en la cuenca del Segura es muy notable, y sin embargo los fenómenos meteorológicos extremos van subiendo. Entonces vamos camino de ser en gran parte del país un país con una sequía casi estructural, que a la vez sufre fenómenos meteorológicos extremos. Esto requiere una adaptación. Agua y energía posiblemente en un futuro tendrán que gestionarse de una forma mucho más conjunta de lo que se gestionan hasta ahora. El agua produce energía, tienes la hidráulica, la energía es capaz de desalar agua e introducir agua en el sistema, si somos capaces de ver agua como un sistema complementario con la energía, y por tanto habrá que pensar cómo adaptar o cómo unir estos dos sistemas que hasta ahora han sido muy independientes. Sin embargo, nos puede ayudar a dar respuestas. El agua se transporta mal, pesa mucho. 1 metro cúbico de agua pesa 1 tonelada. Transportar eso, salvo que sea por gravedad, es muy caro. Se almacena, en cambio, bien, la energía se transporta bien, se almacena mal. Son sistemas que pueden ser complementarios. ¿Qué hay que hacer o dónde estamos y qué se está proponiendo ahora en el ámbito del agua para avanzar? Bueno, el Ministerio está tramitando el Plan Nacional que llaman DESEAR, de Depuración, Eficiencia, Saneamiento y Reutilización del Agua. Se trata de todas las medidas que están recogidas en los planes hidrológicos, en los planes de cuenca, que es el documento con el que se gestiona una cuenca, donde la suma de las medidas entre las 10 cuencas estatales son más de 10.000 medidas, ordenarlas, hacer un análisis coste-beneficio y saber por dónde empezar, qué actuaciones son más urgentes que otras. Este plan DESEAR, que lleva en tramitación 1 año y se están recibiendo alegaciones, es un buen documento, un buen instrumento donde nos tiene que ayudar a avanzar en alcanzar el buen estado cuantitativo y cualitativo de nuestras masas de agua, que será fundamental. Tenemos que incentivar la reutilización de agua. En algunas zonas, como en Murcia, es bastante alta ya, pero hay otras zonas del país donde todavía no se hace en un porcentaje demasiado alto. Tenemos que conocer y monitorizar nuestros acuíferos de una forma más clara, saber cuál es el agua subterránea, qué se está extrayendo, cuál es el límite de la extracción sostenible de ese acuífero. Por tanto, las herramientas digitales, la digitalización en el mundo del agua tiene que jugar un papel. Tenemos que incorporar el agua desalada como un backup de seguridad al sistema de una forma clara y que sea viable. Para ello habrá que crear unas redes de distribución del agua desalada que ahora no existen y compatibilizarlo, ese sistema, con la energía que se necesita. Tenemos que mejorar en la eficiencia y el ahorro. Hay muchos campos donde poco a poco se va avanzando. Por haceros una fotografía para acabar, en el 80% del agua en España se consume por la agricultura y el 20% por la industria y las poblaciones. En el 20% industria y poblaciones el avance ha sido bastante notable en las últimas décadas. En el 80% del agua, que es la que va a la agricultura, todavía queda mucho por hacer. Vosotros habéis visto también este problema muy concretamente por cómo el uso ilegal de muchos acuíferos no afectaba también a aves en zonas como las tablas de Daimiel o Doñana, ¿no? Pero no es solo una interacción
agua, aves, sino que afecta a la agricultura, afecta al ser humano, afecta a muchas cosas más, ¿no? ¿Cómo podemos abordar esto de una forma? Porque en muchas zonas de España todavía, pese a que se han puesto sobre la mesa las soluciones o todos creemos que sabemos dónde están, sigue ocurriendo, ¿verdad? Sigue ocurriendo. Y ciertamente estamos en un grave problema. Aprovechando que se está celebrando la COP25, no muy lejos de aquí, sí decir que uno de los problemas que va a tener este país es que todas las estimas dicen que en España, de continuar con esta gestión del agua de hoy día, en el año 2050 vamos a pasar sed. Con lo cual, este es uno de los problemas de gobernanza ambiental que debemos resolver cuanto antes. Efectivamente, las zonas húmedas, tanto de agua superficial como subterránea, bueno, pues van a sufrir un desequilibrio por los efectos del aumento de la temperatura. Pero, sobre todo, me gustaría decir que el problema en este país no es la sequía. El problema en este país es el saqueo. Por eso tenemos que poner encima de la mesa como una urgencia que afecta al bienestar esa buena gobernanza del agua. Necesitamos no solamente hacer una buena gobernanza del agua, ¿no?, sino una distribución solidaria y, como decía muy bien Federico, efectivamente el 80% del consumo del agua lo tienen los regantes. Y luego también, bueno, pues ahora mismo el poder de la gestión de ese agua en muchísimos casos los tienen las grandes hidroeléctricas que disponen de este agua de una manera determinada. Este es uno de los recursos del que no podemos prescindir como sociedad, y menos en un país como España, que se espera que sea en más de un 50% un desierto, donde pasemos sed, porque lo que estamos convirtiendo a este país es en un país inseguro. Decía el ponente anterior que está demostrado que los problemas de la guerra en Siria, su origen fue un problema de agua. Pues España no lo va a pasar bien. Realmente ahora mismo el 80% de todas nuestras masas de agua están sobreexplotadas o están en un tienen una mala calidad. El proceso del Mar Menor ha sido muy llamativo, pero así tenemos algunas zonas importantes como es la Albufera de Valencia. La Albufera de Valencia tiene los mismos problemas de sopa verde que además llevan en el país desde los años 70. Lo que sucede es que, bueno, no ha habido una mortandad espectacular de peces que nos haga pensar que está muy mal, pero desde luego no hay macrófitos y hay que empezar a solucionar el agua de este país en cantidad y en calidad. Y esto nos lo dicen también las aves acuáticas, efectivamente, porque lo bueno que tiene nuestra organización, que lleva ya 65 años intentando luchar y decir alto que defender el medio ambiente no es un capricho naturalista, sino que realmente es una necesidad para mantener el bienestar humano, pues hace que de verdad las aves sean un buen termómetro de cuál es el estado de salud de los ecosistemas, tanto que no solamente se trata de contar patos, ¿no?, y saber si hay muchos o pocos. Y aquí casi me voy a saltar al moderador con todo el respeto, pero sí decir qué nos dicen los estudios de seguimiento científico que hace SEO desde hace décadas. Pues nos dice que nuestro país tiene un medio ambiente bastante poco sano. Pero sobre todo, ¿dónde? Pues sobre todo en los medios agrarios, que es el que nos da de comer, y en las ciudades, que es donde vivimos. ¿Y cómo nos dice esto? Quiero que todos los que estáis aquí sepáis que contar las tendencias poblacionales de las aves más comunes es nada más y nada menos que para Eurostat, el órgano europeo que hace todos los seguimientos, pues esa tendencia de las aves comunes en los medios es el indicador de Eurostat de la calidad de vida de los ciudadanos europeos. Pues en España, los medios donde es más alarmante la pérdida de aves comunes es el medio que nos da de comer, y el segundo, el medio urbano, que es donde vivimos. Con lo cual, si a las aves de los medios urbanos y de los medios agrarios no le va bien, tenemos que pensar en que nuestra forma de hacer las cosas tiene que cambiar, porque somos nosotros los que también se nos está afectando esa calidad de vida. Perdón por introducir esto. ¿Dónde creéis que, quiero decir, tenemos herramientas legales sobre la mesa
faltan más herramientas o falta una mayor coordinación entre administraciones a distintos niveles para abordar este tipo de problemas? ¿Dónde veis vosotros el siguiente paso a dar? Bueno, no sé qué opinarás. Yo creo que falta aplicación de la norma, faltan mecanismos de control, falta su real aplicación, ¿no? La legislación la tenemos, se puede mejorar, se puede afinar. Lo que hay es que seguir avanzando en los mecanismos de aplicación, de control, de seguimiento. Monitorizar la explotación de los acuíferos parece que ya es un deber, que vamos a conocer de verdad cómo funcionan nuestros acuíferos, vamos a tenerlos modelizados y vamos a tener la información de cuáles son sus extracciones, entre otras cosas para garantizar a los usuarios que están haciendo un buen uso y van a poder seguir utilizando ese acuífero. Hay pozos que tenemos reservados para abastecimiento de poblaciones en caso de emergencia, que como no tengamos monitorizado el acuífero, pueden estar dentro de lo que llaman los hidrogeólogos la cuña salina y, por tanto, estar salados y ser inútiles. Entonces, podemos estar creyendo que tenemos una batería de pozos de reserva para caso de necesidad, que es absolutamente inútil si no tenemos monitorizado y seguido ese acuífero y controlada la sobreexplotación. Eso cae de suyo, que es un reto que tenemos que incorporar. Desde luego que hay que seguir avanzando en la depuración. Se ha avanzado mucho, pero sigue habiendo carencias importantes en la depuración. Tenemos ahora un reto interesante, que es la incorporación del concepto de los caudales ecológicos a la gestión del río, y está relacionado con las hidroeléctricas y con la gestión de los embalses, cómo garantizar que haya siempre un caudal mínimo ecológico que garantice la biodiversidad a lo largo del curso del río. Es un gran reto y habrá que también monitorizarlo, no solo ponerlo en una norma, en un papel negro sobre blanco, sino vamos a seguirlo y vamos a controlarlo. En fin, es un reto interesante, importante, es un reto esencial. Tenemos en España algo más de 50.000 hectáreas de territorio, de las cuales 37.000 están clasificadas como áridas, semiáridas o subhúmedas. Es decir, estamos bastante al límite como sigamos apretando sobre este recurso del agua. Conviene tomárselo en serio. ¿Tú piensas lo mismo? ¿Crees que hace falta desarrollar esas herramientas, pero que existen, o que faltan aún más herramientas? A ver, a mí me gustaría que acabáramos un poco con ese manido de no hay voluntad política, ¿no? Porque eso al final no acaba por no decir nada, ¿no? E incluso las voluntades políticas son muchas veces individuales, más allá de los partidos políticos y demás. Yo lo que sí que creo es que hay que poner encima de la mesa esa falta de gobernanza ambiental, que debe entenderse que, primero, no está funcionando porque individualmente o por filosofía no se comparte, y segundo, porque tenemos una estructura en España donde las competencias son de las comunidades autónomas y solamente las directrices las marca el Estado, y entonces realmente lo que necesitamos es mejorar esas estructuras. Porque muchas veces exigimos a la Administración General del Estado que ponga límites cuando realmente las competencias las tiene la comunidad autónoma. Si además no somos no tenemos un buen gobierno ambiental, esa buena gobernanza, el problema es que ya va más allá de cuál es la voluntad política de una comunidad autónoma, del gobierno central, sino que si son de partidos diferentes, en sí mismos se tienen que atacar, y si no, se tienen que defender. Y claro, esto es lo que no puede. Tenemos que acabar con esto. Y cuando digo que tenemos que acabar con esto, voy a intentar ser un poco provocadora. Pero últimamente sí me gustaría decir que gobierne quien gobierne, si no tiene una buena gobernanza ambiental, no será un buen gobierno en este país. ¿Y por qué digo esto? Porque está muy manido. Yo no sé si vosotros, supongo que como yo, habéis oído que necesitamos más gobernabilidad en este país. Este país no tendrá gobernabilidad en un futuro si nos vamos a pelear por el agua o si nos vamos a pelear por un suelo fértil, o si los productores, los pescadores o el turismo se vienen abajo porque es un desierto. Necesitamos un buen gobierno ambiental para darle gobernabilidad de futuro a este país. Estabilidad. Hombre, estabilidad ninguna. Porque en el momento que sigamos con estas guerras entre el medio urbano y el medio rural, donde el medio urbano decide lo que se hace en el medio rural, pero sin entender realmente qué se tiene que hacer, pues tampoco tendremos estabilidad. Y ya lo último. Y yo creo que esto es algo que suena muy feo
Y yo creo que incluso Federico me lo escuchó cuando él era secretario de Estado. Por supuesto, no iba dirigido a su persona, porque creo que él es un convencido de la defensa. Otra cosa es la dificultad que hay en la Administración para defender muchas veces el medio ambiente por todos estos temas de competencia y de... Pero a todos nosotros como ciudadanos que tenemos que cambiar en valores. Y nos molesta muchísimo que un político o un vecino se lleve tu dinero o el de otro o el de una comunidad. A eso le llamamos corrupción y nos molesta y nos indigna. Pero me gustaría decir aquí alto y claro que la máxima expresión de la corrupción es el expolio de los recursos de todos, del bien común, que es el que hipoteca el futuro de las siguientes generaciones. Con lo cual, por favor, cuando hablemos de corrupción, hablemos de los atentados y los delitos al medio ambiente, porque son los que realmente, es más allá del dinero, están hipotecando el futuro de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, con lo cual a eso le llamo yo la máxima expresión de la corrupción, a el expolio de nuestros recursos, porque es el expolio del futuro de todos nosotros. Me he ido un poquito para allá, ¿no? Nada, bueno. Estoy siendo un poquito desobediente. No te preocupes. Quería que me comentarais, porque España llevaba mucho tiempo esperando una ley de cambio climático, ¿no? Sí. Que se lleva prometiendo por parte de distintas administraciones, en distintas formas, pero parece que nunca somos capaces de llegar a un consenso en algo en lo que aparentemente todo el mundo está de acuerdo, por lo menos los principales partidos, ¿no? Entonces, quería que me hicierais una pequeña reflexión sobre la urgencia de tener esto, incluso teniendo en cuenta los momentos de inestabilidad, de los gobiernos breves que hemos tenido, etcétera, y qué tendría que contener para que eso fuera realmente un vehículo efectivo y que consiguiera realmente resultados. ¿Sí te parece, Federico? Vaya balón que me centras, ¿eh? Bueno, desde luego que sería útil tener una legislación actualizada sobre este tema. Si pensáis en la Constitución del 78, el concepto cambio climático no existía, no había este reto por delante. Cuando se habla de reformas constitucionales, hablamos a veces de cosas muy antiguas y, sin embargo, no nos planteamos si a lo mejor habría que darle una vuelta a cómo hemos ordenado la gestión del medio ambiente y si el reto del cambio climático, por ejemplo, merecería tener un reflejo constitucional y una expresión competencial en la Carta Magna. Por ejemplo, tendimos a hacer acorde con la visión del 78, una gestión muy territorializada. El medio ambiente pues era la gestión de los parques regionales, la gestión del entorno, y de repente nos aparecen unos retos globales donde vemos que el cambio climático desborda con mucho la división en regiones que tenemos en España, y eso que aún así, cuando intentábamos el Ministerio lanzar iniciativas sobre el cambio climático, cada comunidad autónoma decía territorializa y dame a mí lo mío. Y dice, pero ¿qué sentido tiene esto si todos estáis en el mismo sistema energético? Os llega a todos electricidad del mismo sistema. Entonces tenemos a compartimentar cuando es evidente, y lo vemos en la COP, que esto es un reto cada vez más global. Cambio climático, desde luego, calidad del aire detrás, aguas detrás. Si la cuenca es interna y no pasa del ámbito de la autonomía, la llevo yo, pero si excede, entonces es estatal. Y entonces en Andalucía, dicen, no son complementarias, el Guadalquivir y las cuencas andaluzas resulta que tienen dos gestiones diferentes en Andalucía, y que a lo mejor hay que darle una vuelta a esa distribución competencial y pensar en otra forma de gestionar el medio ambiente y de elevar su nivel de rango. Porque estamos viendo que tenemos un aparato administrativo enorme. Si sumáis concejalías de medio ambiente de los ayuntamientos, consejerías de medio ambiente de las comunidades autónomas y ámbito estatal, el aparato administrativo que dedicamos a la gestión del medio ambiente no es menor, no tenemos un número de gente, y sin embargo hay algo por lo que vemos que no está funcionando del todo. Bueno, vamos a ser abiertos y repensar esto. Una ley de cambio climático que establezca un común denominador normativo con unos objetivos claros y bien, será positivo. También tenemos ya otros instrumentos, tenemos
el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pero será bueno elevarlo a un nivel de rango superior, y me permitía esta observación. Y si lo elevamos más aún, y además damos hacemos reflexionar a nuestros compatriotas que hay retos comunes que exceden de lo territorial, y que la clave, y ya en la Constitución del 78 estaba, es que colaboremos y que solo colaborando llegaremos. Nos reíamos el otro día pensando en la COP. Dice, y si nos hubieran dado 6 meses para prepararla, dice, bueno, creo que nos hubiéramos entonces peleado entre nosotros. Con un mes lo hemos bordado. Dice, pues esta gente qué rara es. Bueno, a ver si el medio ambiente puede lanzar ese mensaje de colaboración al conjunto de la sociedad. También me he subido un poquito hacia arriba yo ahora, para que no sea solo tú la que se... Sí, tú venías aquí a ser la rompedora de la mesa, y él ha elevado ya lo de meter el cambio climático en la Constitución, ¿no? A ver, sí, qué nos ofreces tú ahora. Bueno, a mí me parece muy bien. A ver quién tiene la mejor carta ahora, ¿eh? A ver, yo creo que la Constitución efectivamente se puede modificar, pero, a ver, nuestra Constitución recoge el medio ambiente como principio rector de las políticas sociales y de las políticas económicas, ¿eh? Es una Constitución muy avanzada. De hecho, yo no... Fíjate, soy ecologista, ¿eh? Pero si se cumpliera ese principio rector del artículo 45, es realmente lo que tenemos que hacer, aplicar la defensa del medio ambiente a las políticas ambientales y sociales. Entonces, ¿una ley de cambio climático? Sí. ¿Urgente para que no nos peleemos? Sí. Entonces nos damos una semana y a lo mejor la hacemos. Pero sobre todo yo creo que lo que hay que hacer es cumplir las leyes. Y aquí quiero decir que no solamente necesitamos una buena ley de cambio climático. De hecho, la normativa ambiental en el derecho, o sea, en España, pues si se cumpliera, no está para nada mal armada. El problema es que no se cumple. Ese es el verdadero problema. Y aquí vuelvo a la gobernanza. Señor Life ya el año pasado inició un análisis de cuál era la gobernanza ambiental que había en España, ¿no? Porque realmente intentando aplicar unos indicadores que no existen en este momento tal cual en Europa, hicimos un ensayo de, bueno, voy a hablar de 2 nada más, aunque tenemos más indicadores, ¿no? De cuál era el correcto cumplimiento del derecho comunitario. Quiero decir que calificamos como muy desfavorable. Somos el país europeo más incumplidor de la normativa, en este caso del derecho comunitario, y claro, esto es lo que hay que mejorar. Y además no tenemos buenas noticias. No hemos presentado todavía el nuevo informe de este año, pero quiero decir que sí, el año pasado España estaba muy por encima, o sea, hace 2 años, porque recogemos los años, o sea, los datos del 2018 serían los que presentaríamos ahora, pues incluso no solamente es que hemos empeorado, porque siguen abiertos todos los casos que estaban abiertos en el derecho comunitario, y encima se han sumado 3 más, ¿no? Con lo cual, bienvenida a la normativa, pero sobre todo para que se cumpla. La política verde empieza cumpliendo la ley. Estaba también entre las cosas que deberíamos comentar en esta mesa los objetivos 2030. Y claro, como hemos estado hablando de cosas que son tan locales a veces, me preguntaba si a veces marcar unos objetivos, digamos, globales ayuda a que todos los países, pues digamos, sigan un patrón común, o a veces están tan alejados de la realidad de la gente que se quedan un poco como en wishful thinking, ¿no? Y quería que ver qué pensabais de esto. Bueno, como todas estas propuestas de Naciones Unidas siempre son un paraguas muy amplio y muy general para que todos los países en distintas situaciones y como en distintos estadios en su desarrollo, modelos, pues puedan sumarse. Pero esta vez yo creo que hemos afinado más que con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entonces, junto con los 17 objetivos, se han establecido metas para cada uno y se ha asumido que cada país, conforme a su situación, pues puede avanzar de una manera diferente. Y además se ha agregado a la visión medioambiental, la visión social y la visión económica. Es decir, han sido muy ambiciosos y además están estableciendo una metodología de seguimiento en su avance, con lo cual a mí me parece un instrumento interesante. Es verdad que dentro del conjunto de países de Naciones Unidas
el núcleo, el club al que pertenecemos, el de la Unión Europea, es el más comprometido y más avanzado, y sus propias políticas y normativas están en el top de las políticas, y por tanto somos un referente para los demás, pero que también los países de la Unión Europea, referente para los demás, se sometan a esa revisión, a ese control y a ese esquema de los ODS, está bien para el conjunto, porque aquí o avanzamos todos a la vez o no será suficiente. Así que me parece un ejercicio interesante, sabiendo que luego en nuestro día a día, nuestros compromisos con la Unión Europea, la transposición de las directivas, el cumplimiento de las directivas es lo que nos marca mucho el día a día de nuestras administraciones. Pero estar dentro de ese esquema general de los ODS y poder examinarnos junto con los demás países me parece interesante. Una base común, ¿no? Lo que habrá que avanzar. Perdón, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves como un logo bonito o como algo que realmente nos puede ayudar a...? A ver, en el año 2015 pasaron 3 cosas que yo creo que a cualquier ecologista de estos locos con muchos pájaros en la cabeza pero los pies en la tierra nos puso contento. Una, desde luego, se firmó París, se firmó el Acuerdo de París. Otra, se aprobó la agenda de las agendas. La agenda que realmente por fin unía en 17 objetivos que defender que las organizaciones sociales, ambientales o de desarrollo están defendiendo una misma agenda común, ¿no? Y además se publicó Laudato Si, ¿no? Yo creo que un manifiesto ecologista que viene a rescatar, independientemente que seas creyente o no, una sociedad con otros valores, ¿no? Entonces, bienvenido a los ODS, al Acuerdo de París y al Laudato Si. Completamente apuesto por ellos, pero aquí es donde efectivamente hemos puesto el mundo patas arriba. Y ahora lo que necesitamos realmente es una herramienta que este mundo global lo podamos defender de manera global. Y ahí es donde desde SeoverLife somos defensores de este pacto mundial por el medio ambiente, un pacto que de verdad sea vinculante, porque el problema es la debilidad de defender el medio ambiente a escala global, que al final las contribuciones siempre son voluntarias, con lo cual no puedes exigir, y ahí siempre estamos en desventaja frente a los acuerdos comerciales o de liberalización, que esos sí son vinculantes. Si a eso le sumamos que hay muchísimos países que por más compromiso que quieran tener con el medio ambiente no pueden, porque los más débiles, los más vulnerables, además son normalmente los que tienen menos poder para cambiar las cosas, pues hace que si nos... un pacto que sea vinculante mundial puede ser obligar mucho mejor a que se cumpla, ayudar a aquellos países que no pueden hacerlo y con lo cual bienvenido. Y luego hay otra cosa de este pacto mundial que no sé si todos por el medio ambiente que sí conocéis, es que por fin, además, pondría la defensa del medio ambiente al mismo nivel que la defensa de los derechos humanos, algo que sabemos que desde el principio, o sea, que desde siempre ha sido así, ¿no? Y recoge algunas cosas que a mí me parece que son muy, muy importantes, como son el no poder, se me ha ido la palabra, pero bueno, apuesta por la resiliencia, y que esto es muy importante a la hora de hablar de biodiversidad, ¿no? De todos estos que venimos defendiendo, por ejemplo, en organizaciones como SeoverLife o otras organizaciones ecologistas, que los ecosistemas sanos realmente son una garantía de bienestar en el futuro, ¿no? Y con lo cual, bienvenida a la Agenda 2030, pero por favor que se cumpla, y para que se cumpla necesitamos que haya una herramienta jurídica que la pueda defender a escala global, que es lo que ahora mismo no hay. Tenemos todavía unos minutos por delante y me consta... Sí, iba a decir exactamente eso, que me consta que entre el público hay gente que tenéis un cierto acervo en el mundo del medio ambiente, pero otros venís simplemente pues de la abogacía, y esto pues os genera una enorme curiosidad. Entonces, quería abrir un poco el debate a si como tú tenéis alguna pregunta que queréis intervenir. Bueno, en primer lugar os quería dar las gracias porque creo que jornadas como estas sirven para concienciar de lo que realmente en la ecología es el medio ambiente y es el cambio
que necesitamos. Luego, por otra parte, claro, me llama la atención, yo soy malagueña, por eso, aunque vivo en Madrid desde hace muchos años, pero cuando voy a Málaga, en cualquier playa, y no playa especialmente turística, hay vertidos descontrolados al mar, que yo lo he puesto en YouTube, lo de la contaminación del Mediterráneo, los vídeos constantemente. Es lo que hablaba ella de la gobernanza, hay que cumplir las leyes. ¿De qué nos sirve tener más leyes si no cumplimos las que tenemos? Es que tú bajas a la playa por la mañana a las 10 y no hay nada, y a las 12 hay flotando, puedes elegir de basura cualquier tipo de residuo. Da igual, no voy a mencionarlo, pero cualquier cosa. Entonces ya no me refiero por el tema turístico, por supuesto que es secundario, me refiero por el tema de los peces que hay ahí y toda la flora, la fauna, todo lo que hay dentro del mar está tragando esa porquería. O sea, playas que tienen bandera azul europea. Narices, es que ya no es España, ya no es la Junta de Andalucía, no es quien, o sea, estamos hablando de Europa ya, premia esas cosas. Bueno, lo dejo en el aire porque vosotros sois expertos, yo no, pero es que me cojo unos cabreos, con perdón, que es que planto en YouTube de vez en cuando un vídeo con toda la porquería flotando y digo, ¿cómo es posible que estas playas tengan bandera europea, azul europea? O sea, increíble, pero bueno, nada, una pequeña aportación de nada, por si me lo podéis resolver, y desde luego deberían sancionar, pero bien, o sea, no puede ser, en fin, es que, pues eso, igual que esto habrá 200.000 cosas en ríos y en otros sitios, pero yo hablo de cosas que conozco de primera mano y que yo denuncio en redes sociales y tienen visualizaciones, me imagino que por movimiento ecologista, más que nada, claro. Venga, muchísimas gracias. La pregunta sería si, no, o sea, está bien porque bajamos el debate a una cosa muy a nivel de playa. La cosa sería cómo puede un ciudadano, ¿no? Porque las reglas están ahí y eso debería, ¿no? Tiene sanción en teoría. Pero ¿cómo puede un ciudadano articular esa denuncia y que sirva para algo, ¿no? ¿Sería tu pregunta? O... No, quiero más bien cómo se permite eso. Okay. En Europa baja a España, a comunidades autónomas. O sea, claro, en teoría no se permite. Que hay a nivel burocrático, de burocracia administrativo, tremendo para que eso, o sea, porque ya no es el pueblo que sea, es la provincia, es tal, y yo cuando pongo algo en Twitter o en YouTube, lo pongo a la localidad que sea, si lo pongo a Málaga, al Ayuntamiento de Málaga, se lo pongo a la Junta de Andalucía, y entiende, o sea, quiero decir, a medio ambiente, a tal. O sea, lo ven, pero bueno, esto es una minucia, hay 200.000 cosas más, pero es lo que decíamos antes, cada granito de arena, ¿entiendes? O sea, la actitud de cada uno es lo que hace el cambio, provoca el cambio al final. Es mi parecer, estaba totalmente de acuerdo con los ponentes anteriores, que es un tema ético, es un tema, pues eso. Bueno, ya está. Sí. ¿Quieres darle respuesta? Sí. Bueno, no puedo estar más de acuerdo. De hecho, nosotros siempre hemos pensado, como organización ecologista, que el derecho ambiental ha sido para nosotros, como organización, una herramienta de conservación. Es verdad, a pesar de que lo mejor sería, como organización, que no tuviéramos que ir nunca a emplear la denuncia, porque realmente todo funcionara. Con lo cual ahí la ley, la legislación, cuando existe, sí que puedes denunciar su incumplimiento. El problema es que no podemos llegar a cada uno de los rincones donde se está incumpliendo la ley ambiental y, como comentaba antes, uno de los casos de incumplimiento comunitario que tenemos es el de la falta de depuración de aguas, ¿no? Este es uno de ellos. ¿Qué criterio sigue Europa para conceder encima una bandera azul a esa playa? Es que me parece patético, de verdad, por decirlo de alguna manera. De España, de Málaga. Hablo de Málaga y de otras playas, de otros sitios, pero las que más conozco son estas porque soy malagueña. Está claro. Bueno, el reto de la depuración de las aguas en España sigue pendiente, se ha avanzado.
Pero es verdad que hay un reto importante, y especialmente en los municipios costeros. Una planta depuradora es una infraestructura cara, que es una inversión. La dimensión de esa planta en los municipios costeros, que tiene una población X en invierno y 10X en verano, siempre es un reto. No está inventado un sistema flexible de depuración que lo puedas ampliar temporalmente. Entonces, ¿qué pasa con esos municipios costeros que a menudo no son capaces o no asumen la carga de una depuración para una población flotante en verano muy grande? ¿Cómo se premia eso? ¿Es a lo que voy? Sospecho que cuando pasaron los jueces no estaba ese efecto en la playa. Sí. Son momentos puntuales muy típicos en julio, agosto, donde el sistema de depuración se ve desbordado. Hay algunos incluso que no tienen un sistema de depuración y son poblaciones muy clásicas en nuestras costas y que ahora se está mejorando. Cierto es que tenemos una cierta confusión competencial. Los municipios pequeños, en principio, son las diputaciones provinciales los que refuerzan su saneamiento. Cuando son municipios de más de 20.000 personas ya tienen competencias el propio municipio, pero las comunidades autónomas han declarado de interés autonómico algunas de esas depuradoras y luego se han quedado sin presupuestos o no las han ampliado, no las han ejecutado, y el Estado también ha declarado de interés general algunas otras depuradoras. A esto le sumas que el Estado interviene en la depuración con sus confederaciones o con 2 sociedades estatales, la comunidad autónoma también interviene o con su consejería o con algún instrumento estatal, y los ayuntamientos con a veces su empresa municipal. Esto genera una complejidad en la gobernanza bastante grande. Y al final no hay un sistema para compensar al vecino que vive allí todo el año si tiene que hacerse si tiene que hacer una depuradora mucho más grande de la población. Es decir, cuando la depuradora tiene que atender a poblaciones flotantes muy grandes, no puedes cargar en el vecino todos esos costes. Y ese sistema no está todavía bien resuelto. Entonces, hay que avanzar y la depuración hay que tomársela en serio, pero es cómo encajar la depuración en un sistema global es lo que está todavía fallando. Sí, además me estaba acordando, yo llevé hace años de la ley de costas varios recursos que gané. Pues hace 20 o 25 años no se han ejecutado. ¿Por qué? Porque si lo ejecutas era invasión de terreno de costa. Igual que sabéis que los accesos al mar están todos cogidos por particulares o por el propio ayuntamiento. Las salidas naturales hacia el mar están todas valladas. Luego cuando dicen que hay un maremoto, una desgracia, y más que podía haber, desde luego, si hay algo, todos los cauces naturales, ya no solo de ríos, sino del propio mar, si en un momento dado hay algo, tiene que haber salida al mar, antes eran cada 50 metros, creo, si no digo mal. No se hará con la nueva ley de costas cada cuánto. Yo tengo ganados recursos, ayuntamientos que no ejecutan. Teóricamente de oficio deberían haber ejecutado. Pues ni pidiéndolo, ni de oficio, ni nada. Invasión de terreno de costa. Servidumbre de dominio de costas, invadida, pero no... Claro, es impopular. Si eso lo tiran de todo eso, resulta que a la siguiente no sale el ayuntamiento que sea así. Desgraciadamente funciona así. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos, siguiente pregunta. Bueno, primero agradecer a la Fundación de la Abogacía Española por la invitación. Felicitar a Sonia porque realmente coincidimos en que la máxima expresión de la corrupción es la expoliación, es el despojo, es el saqueo de los recursos naturales. Y decirle a Federico que resuelve una pregunta que siempre me hacía. Y lo voy a decir en estos términos. Tengo entendido que Aguas de Barcelona, ACBAR, pertenece al grupo SUEX. ¿Es eso cierto? Bien. Desarrollan un proyecto en la ciudad de Cartagena, municipio de Arjona Bolívar, que será uno de los casos que presentaremos mañana. Pero en ese proyecto hay una ciénaga que se llama Juan Gómez, paralela al canal del dique. Cuando Federico dice o expresaba que sale costoso transportar el agua, resolvió el problema porque la empresa destruyó todos los ecosistemas, técnicamente mató el 95% más de todas las especies, porque trae agua del canal del dique que viene con sólidos pesados e invierte en un complejo lagunar y se causa un fenómeno de eutrofización, colmatación y sedimentación, ¿cierto? En principio, cuando el deber era construir grandes tanques, procesarla y llevarla por tubos, pero no tomarla del río
con sólidos pesados, vertirla en el complejo cenagoso y alterar los ecosistemas y la biodiversidad que estaba allí. Mi pregunta es, ¿por qué el Grupo Suez se aparta de la responsabilidad social corporativa y por qué de las obligaciones contenidas en la resolución 26.000 y 28.000 sobre derechos humanos y desarrollo empresarial? Cuando afirmo esto es porque el grupo empresarial invierte en esa comunidad, Rocha, Puerto Badel y Lomas de Matunilla, el equivalente a 3.000 euros al año, llevando peces, unas 50.000 especies de larvas de pescado que en términos generales valen 10 millones de pesos. Es la única inversión que se hace al año. Sin embargo, en los informes de sostenibilidad ambiental encontramos que son inversiones multimillonarias y no se reflejan en la comunidad. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué se apartan del cumplimiento de esas obligaciones internacionales? La pregunta va dirigida al doctor Fiderico. Muchas gracias. Lo que puedo decir sobre ese caso, que lo desconozco porque yo no participo en la gestión de Cartagena. Es mi compromiso en informarme y en ayudar a que esa situación se clarifique. Mi compromiso personal en ponerle en contacto con las personas que gestionan esa situación y clarificar qué está sucediendo. Desconozco la gestión concreta, pero por lo menos le ofrezco mi compromiso de intentar ayudar a avanzar, a ver qué sucede en ese punto concreto. No es mi ámbito. Yo hablaba de la gestión de una cuenca, cuando hablaba del transporte y del peso, más bien lo estaba refiriendo a la transferencia de recursos de una cuenca a otra, donde el agua, si hay que remontar desniveles, pues tiene un coste energético muy alto. Hablaba en ese sentido del coste del transporte del agua, ¿no? Los trasvases en España, salvo cuando son por gravedad, son costosos. Mi reflexión se refería a esa relación entre la energía y el agua. Ese caso concreto desconozco, pero mi compromiso de intentar clarificar y de ayudar en lo que yo pueda a ese tema. Muchas gracias. Simplemente aprovecho un poco la cuestión para decir que esa es otra de las bondades que tendría el Pacto Mundial por el Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque acabaría un poco con esa malentendida flexibilidad con la que algunas corporaciones, no estoy hablando que la analice, sino con la que algunas corporaciones pueden funcionar en otros países, donde están sujetas a una legislación no solamente ambiental, también social, fiscal y económica diferente, y es lo que hace que las corporaciones internacionales puedan funcionar con distintos valores en unos lugares que en otros. Un pacto mundial permitiría al menos centrar que las operaciones de las corporaciones internacionales tienen las mismas reglas de juego en todos los lugares. Bueno, no queda más que invitarles a que puedan mirar nuestra presentación mañana, porque sobre la mesa están muchas acciones locales e internacionales, dado que, de hecho, la autoridad que vigila el cumplimiento de normas ambientales solo en los últimos 15 meses tiene unas 20 personas detenidas por actos de corrupción, y la entidad está cooptada por poderes políticos que estuvieron asociados me refiero a Cardic, por poderes políticos que estuvieron asociados al narcotráfico, al paramilitarismo, pero nosotros, como abogados que litigamos en justicia transicional, como defensores del medio ambiente y de derechos humanos, hemos asumido el reto de adelantar acciones contra esta entidad por actos de corrupción, que no decimos presuntos actos, porque estamos convencidos que son, y cuando lo afirmamos asumimos la consecuencia de cualquier denuncia que nos puedan presentar. Pero también vamos a adelantar las acciones que solo es comparable ni siquiera con cualquier exterminio de la raza humana, que es el acabar la vida. Es someter la vida de las comunidades eternamente a la miseria, que es el caso de... Entonces, se les invita a que puedan mirar la presentación, porque tiene un contenido, y por qué no una visita, que pareciera que estuviéramos viviendo en España desde acá, pero pasan cosas en Colombia que no logran evidenciarse acá. Muchas gracias. Pues sí. Perdón. Las salas seguidas son
Sí, mejor. Oh, vale, sí, por cuestión de tiempo. Las hacemos seguidas y de ahí respuesta. En mi caso, lo primero, dar las gracias porque abráis estas conferencias, que podamos también asistir estudiantes. Y bueno, mi pregunta es, en referencia a los recursos hídricos, que centrabais el principio de la ponencia, en busca de la mejor gestión de los recursos ya existentes y de en los recursos que ya se consumen, pasaría por un cambio en los hábitos alimenticios, la dieta a nivel ya no solo nacional, sino de forma internacional, pero cambios drásticos en función de limitar el consumo de agua en agricultura y ganadería, y si esto es factible a corto plazo. Muchas gracias. Soy Jovita de Guatemala y quería hacer una pregunta. En la mesa dijeron que bueno, la Unión Europea es uno de los grupos, digamos, que tiene las mejores normativas para el cumplimiento de los ODS en temas de cambio climático y protección ambiental. Y lo que quería saber es si dentro de esas normativas también existen algunas que tiendan a regular las inversiones de los países de la Unión Europea en países como en América Latina, porque hay mucha inversión española en Guatemala en promoción de proyectos mineros hidroeléctricos, principalmente el complejo hidroeléctrico Renace, que prácticamente ha desviado y ha quitado el río a más de 190 comunidades. Estamos hablando de que están quedando sin agua, personas criminalizadas, muertes y demás. Entonces, esas normativas también incluyen esto. Debería de haber esta responsabilidad de los países de la Unión Europea contra, digamos, estas catástrofes que se están creando con inversión del dinero, digamos, de bancos europeos y corporaciones multinacionales europeas en países latinoamericanos, en el caso concreto de Guatemala, que también pues compartiremos algunos temas mañana. Hola, buenos días. Yo soy abogada, soy Natalia González. Daros la enhorabuena por la ponencia y mi pregunta es para Asun. En el caso, por ejemplo, que vemos pues, que un ciudadano está incumpliendo o perjudicando al medio ambiente, ¿hay algún cauce directo que no sea el de tenerlo que denunciar y aportar pruebas? Y si no lo hubiera, yo creo que sería algo que se debería fomentar. Gracias. Y me da la sensación que se está trasladando desde la administración la responsabilidad al ciudadano. Cuando el ciudadano dentro de su parcela, ¿qué podemos hacer cada uno? Pues cada uno lo poquito que podemos hacer. Pero a los verdaderos responsables, a los grandes responsables, que son las grandes corporaciones y las grandes empresas, tengo la sensación que se les deja impune, es decir, que no responden y no se hacen cargo de esto. Entonces, yo quería saber qué medidas está emprendiendo Europa o desde España para que las grandes empresas y las grandes corporaciones, que son las verdaderas responsables y que son las responsables del cambio, respondan económicamente o pongan soluciones. Hola, soy Elizabeth de Nicaragua. He estado participando en la COP25. Dentro de la COP se está abordando el tema de incluir nuevas metas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A la actualidad son 169. Yo les tengo una pregunta a los dos exponentes. ¿Creen ustedes conveniente que se agreguen más metas a los objetivos actuales que todavía no se han cumplido y si sería conveniente agregarles más para que los gobiernos puedan cumplir al final? Nada, gracias. Gracias. Bueno, yo quería preguntar por un tema que ha traído a colación Asun, el tema del Mar Menor. Entonces, lo que me preocupa es que muchas veces son, bueno, y el caso particular, que es el que conozco porque mi familia es murciana, y yo he visto la evolución del Mar Menor, entonces me pilla muy de cerca y me hace mucho daño, es que son los propios agricultores, o sea,
la población que está más cerca de ese Mar Menor los que le están haciendo tanto daño. Entonces, un tema que han traído antes también los ponentes anteriores es que la protección del medio ambiente es también una cuestión de valores. Entonces, ¿cómo proponen ustedes que se conciencie directamente, en particular, por poner este ejemplo, a esos agricultores sobre que a lo mejor lo que para ellos es una cuestión puramente económica, ahora mismo, bueno, en el Mar Menor se ve perfectamente las consecuencias de su actividad, pero ¿cómo se les hace realmente conscientes del impacto que está teniendo su actuación, más allá de los ahorros que a lo mejor les pueda suponer? Muchas gracias. Gracias a todos por vuestras preguntas. Tenemos recursos hídricos en agricultura y ganadería, tenemos normativas para regular inversiones mineras e hidroeléctricas en otros países, aumentar metas. La pregunta sobre grandes empresas, creo que a continuación hay una mesa específica dedicada a eso, o sea que entiendo que ahí responderán más a tu pregunta. Entonces vamos a centrarnos, si os parece mejor, en las que tienen que ver con políticas ambientales. Y bueno, os han mencionado en algunas de ellas, entonces si os parece os cedo a cada uno un par de minutitos para que abordéis el asunto que os parezca más pertinente. ¿Os parece? Muchas gracias. Pues si queréis yo empiezo por alimentación e inversiones y luego asunto. Interesante el tema de la evolución en la alimentación. Tiene una parte de formación de la gente, de educación, de una parte cultural. Puede contribuir desde luego a hacer esto más sostenible. Es un paso que no hemos dado y que está pendiente por dar, está pendiente. Es importante que la gente conozca detrás de lo que hay, es decir, qué energía, qué huella hídrica, qué huella de carbono ha tenido la producción de esos alimentos y se comprometa o ayude a marcar digamos, un camino hacia una producción más sostenible. Digamos que esto es una relación entre ambos, entre el productor y el consumidor, entre el agricultor, la industria agroalimentaria y el consumidor, que puede generar un círculo virtuoso. Me parece interesante ponerlo sobre la mesa y yo creo que se avanzará y además es hasta más sano, más natural, con lo cual creo que es un camino que se irá recorriendo. El otro día lo escuchamos en la COP, a la ministra, en el Ágora principal, estuvieron hablando de este tema, de la evolución de la dieta y me parece un tema interesante, que sin duda tendrá su recorrido y avanzará, ¿no? Sin duda. En cuanto a las inversiones y la orientación de las inversiones, en Europa se ha avanzado mucho en el tema del control de los capitales, la prevención del blanqueo, pero todavía no se ha avanzado suficiente en la orientación de la inversión y, sin embargo, sí que se están empezando a dar pasos. Hace poco veíamos a la Comisión Europea hablando de que iba a pedir informes de sostenibilidad a los bancos y a las entidades financieras, porque desde hace tiempo en el ámbito internacional del medio ambiente se viene observando que en realidad necesitamos la alianza de los que financian, de los bancos, y cada vez hay un mensaje más claro de estas entidades que sí que están dispuestas a entrar a financiar solo aquello que realmente pueda acreditar una sostenibilidad. Esto es un camino largo por recorrer, no es acorde a la tradición que hemos tenido hasta ahora, pero lo bueno es que ya está ahí y que vemos por primera vez en estos tiempos a entidades financieras hablando de que sí que van a examinar la sostenibilidad de la inversión, sí que se va a analizar a qué tipo de proyectos se está dedicando su dinero, lo cual a mí, que llevo en esto ya unos cuantos años, me hace mirarlo con esperanza, porque hace una década esto parecía muy complicado que una entidad financiera entrara en esto y ahora lo estamos viendo, con lo cual soy moderadamente optimista y creo que ese es un camino que tendrá también recorrido. Y en cuanto por contar algo de la responsabilidad de las grandes corporaciones en el mundo del agua, seguro que en muchos casos la tienen. En el caso concreto de la depuración y por que es el gran reto que ahora tenemos a corto plazo en España, hay que concienciar a los ayuntamientos y hay que concienciar a las administraciones competentes que no pueden mirar a otro lado con la depuración. Es decir, que cuando tienen que elegir sus inversiones y orientar sus presupuestos, inaugurar una depuradora no es la inauguración más bonita. Posiblemente hasta ahora no te ha dado muchos votos. Cortar la cinta de una depuradora era más bonito y más divertido con inaugurar un polideportivo, otro tipo de temas.
pero vamos a intentar trasladar ese mensaje a todas las administraciones de, oiga, si usted es sensato y usted hace la depuradora, aunque no sea tan bonita ni tan divertida, resulta que le voy a votar, con lo cual nosotros les podemos también ayudar a marcar eso. Si luego votamos al que hace unas fiestas o pone unas iluminaciones o tira unos cohetes más altos, pues entonces también participamos en esto. Ok, súper rápido porque estamos quitándole ya espacio a los de la siguiente mesa. Entonces, tu minuto de oro, por favor. Mi minuto de oro. Estamos ante una situación de cambio, no solamente climático, cambio global. Y aquí me gustaría decir que, claro, esto, ¿cómo se soluciona realmente con un cambio de comportamiento? Y en ese cambio de comportamiento, desde luego, es muy, muy, muy importante. Y lo decíamos antes, nos jugamos salvar el planeta en cómo producimos alimentos. Y entonces quizá en este caso no nos vale solamente el principio de quien contamina paga, porque a muchos les sale a cuenta pagar y contaminar, sino que en la agricultura o en la pesca, en la sobreproducción intensiva que está contaminando la tierra o que está esquilmando los mares, lo que tiene que suceder es que quien contamina no solamente paga, sino que también no cobra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las políticas subvencionadas, al menos a la escala europea, las más subvencionadas. Estamos hablando que la política agraria común se lleva el 40% del presupuesto europeo. Y, sin embargo, claro, no se puede subvencionar a un agricultor que está contaminando de pesticidas y de sustancias químicas para sobreexplotar la tierra, ¿no? Con lo cual ya no nos sirve, insisto, no necesitamos más dinero. Lo que necesitamos es que no se invierta ni se pague lo no sostenible, ¿no? Con lo cual ahí necesitamos esa producción responsable, como ese cambio de comportamiento. Y luego ahí también a todos nosotros. Nosotros sí tenemos una responsabilidad, no solamente la tienen los gobiernos, aunque tienen más responsabilidad, o las grandes corporaciones. Y apoyo lo que dices, pero simplemente por intentar. Claro. Claro. Entonces, pero a ver, que en eso estoy de acuerdo, pero sí tenemos una responsabilidad. Además, bueno, vamos a hablar de ser demócratas en mayúscula. Y ahí nosotros no solamente votamos cuando votamos cada 4 años a un partido político que luego se puede encontrar con otras dificultades o hacerlo bien y demás, sino que nosotros votamos cada día cuando vamos a la compra. Y ahí sí que podemos forzar a los mercados. Eso sí, en ese mercado también volvemos otra vez. Lo más sostenible no puede ser tan caro. Ahí es donde tenemos que aplicar la mejor de las herramientas para que tengamos precios justos, y es aplicar una fiscalidad verde consciente para que también sea el mayor motor del cambio que ahora mismo necesitamos. En todo caso, como estamos en la cumbre, lo último que digo, ya tenemos el primer borrador del texto. Esperemos que podamos llegar a la ambición que se necesita, a que las reglas del juego del artículo 6 queden claras, pero sobre todo, ninguno de los que estáis aquí olvidéis que en este momento la lucha contra el cambio climático no puede dejar atrás a la naturaleza, porque si lo hace, estará dejando atrás a la gente. Y en este momento no nos bastaría con descarbonizar la economía, sino que tenemos que de verdad restaurar los ecosistemas y mantener una naturaleza sana, que son los que ahora mismo están absorbiendo el 50% del CO2 que se emite a la atmósfera. Con lo cual, el grito social del siglo XXI, como nos gusta decir en nuestra organización, es ni un grado más, ni una especie menos, o seremos nosotros esa especie menos. Muchísimas gracias. Gracias, Asu. Hago extensiva las gracias a nuestros 2 ponentes por su generosidad y por afrontar cada pregunta. Os pido perdón a aquellos a los que no hemos podido dar respuesta.
por límites de tiempo y os agradezco, la verdad es que es un lujo tener un público tan entusiasta y que se ha entregado tanto al tema. Y nada, que tengáis un buen día el resto del tiempo. Ahora, fuera de la ponencia, deciros que hemos hecho una publicación muy divertida sobre 17 aves y 17 ODS, donde ponemos de manifiesto cómo las propias aves, que siempre han sido mensajeras de buenos augurios o malos augurios, pues son en algún caso sufridoras de cómo tenemos el planeta y en otros casos son ejemplo. Por ejemplo, el pingüino emperador es un fantástico ejemplo de la igualdad de género porque crían a sus descendientes por igual, el macho a la hembra, o deciros que el ibis eremita también no solamente lucha por sobrevivir, sino que lucha para que no haya pobreza en África. Es muy entretenido, es gratuito en nuestra página web y por favor que mucha gente se lo lea porque los ODS los necesitamos todos, con alas o sin ellas. Muchísimas gracias. Sí. Lo siento, es que esto se me ha olvidado y es muy divertido.